Tutorial número 5 del curso de Visual C# 2012, en el que seguimos con la sintaxis de C# y llegamos a uno de los órganos clave en el cuerpo de este lenguaje. Me refiero a los métodos. Después de las variables, que son algo así como organismos unicelulares, nos vamos a introducir en el primer organismo complejo dentro de un lenguaje de programación, como son los métodos. En este índice podemos ver un resumen de los temas que vamos a tocar y sobre él resumimos lo que llevamos aprendido hasta ahora en el curso. Hemos visto cómo declarar variables, cómo crear expresiones usando operadores y cómo la prioridad y la asociatividad controlan el modo en el cual son evaluadas las expresiones que contengan más de un operador, varios operadores. Y ahora vamos a aprender sobre métodos. Veremos cómo declarar y llamar métodos, cómo usar argumentos y parámetros para pasar información a un método y también cómo devolver información desde un método usando una declaración que se denomina return. Y veremos también cómo podemos movernos dentro de los métodos usando el depurador integrado de Visual Studio 2012. Se trata de una información muy útil cuando tenemos que trazar paso a paso la ejecución de un método cuando comprobamos que no funciona justo como queríamos. Y terminaremos este bloque del curso dedicado a los métodos viendo algún uso más específico, como la declaración de métodos que toman parámetros opcionales y cómo se pueden invocar métodos usando el nombre de argumentos. Y empezamos viendo cómo podemos crear métodos. Ya hemos dicho en anteriores videotutoriales que un método no es más que una secuencia de declaraciones a la que le damos un nombre. Si ya has programado antes en lenguajes como C o C++ o también en Visual Basic, veremos que el método es muy similar a una función o a una subrutina. Un método, por tanto, se reduce a un nombre y a un cuerpo. El nombre del método tiene que ser siempre un identificador claro que nos indique la propuesta general del método. Aquí, como vemos, genéricamente le hemos llamado nombre método, pero un buen ejemplo sería, si queremos que un método calcule la nota media de un alumno, pues llamarle así, calcular nota media, por ejemplo. Y el cuerpo del método, que va siempre entre llaves, contiene las declaraciones que son ejecutadas cuando el método sea llamado desde cualquier punto de un programa. Vemos que aquí en el nombre del método aparece alguna información más, porque adicionalmente, ahora cuando hablemos de cómo se declara un método lo veremos un poco más en detalle. Decía, adicionalmente, los métodos pueden dar algunos datos para que sean procesados y pueden devolver también información después de que se haya ejecutado. Normalmente esa información va a ser el resultado del procesamiento que llevan a cabo las declaraciones. Decir que en prácticamente todos los lenguajes de programación los métodos, en otros lenguajes se le llama funciones o, como decíamos, subrutinas, son en todos esos lenguajes un mecanismo fundamental y de los más poderosos para programar. Veamos entonces qué es lo que tenemos que hacer para declarar un método en C#. Y la sintaxis es la que tenemos aquí en pantalla. Lo primero que nos encontramos es
lo que aquí pone tipo retorno. Este es el nombre de uno de los tipos de valores que explicamos en el anterior vídeo tutorial, y lo que hace es especificar el tipo de información que el método va a devolvernos como resultado de su procesamiento. Puede ser cualquier tipo, puede ser un integer o puede ser un string, por ejemplo. Puede haber métodos que no devuelvan ningún valor. En ese caso, en lugar de empezar aquí donde pone tipo de retorno con el nombre de un tipo de valor de datos, tendremos que poner la palabra clave void. Nombre método es el nombre que se utiliza para llamar a el método, y para empezar indicar que los nombres que le demos a los métodos tienen que seguir exactamente las mismas reglas de los identificadores, de los identifier que explicamos para las variables, y nos referimos de momento cuando hablamos del nombre legal, que era lo que decíamos, la diferencia entre cuando era para hablar con la máquina, que es obligatorio, o para que fuera comprensible para los humanos. Las normas para que sea legal, por tanto para que la máquina lo entienda, el compilador sepa que está ante el nombre de un método, son exactamente las mismas normas que para una variable. Lo que pasa es que los métodos siempre tienen que terminar después del método con los paréntesis, de los que hablaremos en un momento. Pero en cuanto al nombre, son exactamente las mismas reglas que no voy ahora a repetir. En cuanto a las convenciones, para que sea lo más legible posible para humanos, también se aconseja utilizar la convención camel case. Aquí, por ejemplo, como vemos, nombre método, empezamos con una minúscula. Se aconseja, si está formado por más de una palabra como es aquí, la segunda y las siguientes se empiezan siempre con mayúsculas. Como decía hace un momento, en la declaración de un método, el nombre del método siempre tiene que acabar con unos paréntesis de apertura y cierre. Estos paréntesis pueden ir vacíos, pero hay que ponerlos igual, o pueden incluir información dentro. Ya decíamos antes que los métodos podían pasar información a las declaraciones que se van a ejecutar y que puede modificarse cada vez que se llame a un método. Pues eso es lo que se coloca aquí entre los paréntesis. Lo que se coloca entre paréntesis se denominan parámetros o argumentos. La diferencia entre parámetros y argumentos es que los parámetros son los que indicamos cuando se declara el método, por lo tanto son genéricos. Simplemente aquí dirá que hay que incluir pues un primer parámetro que sea un entero y un segundo parámetro que sea un string, por ejemplo. Ahora veremos algún ejemplo concreto. Cuando llamemos a el método más adelante, tendremos que pasarle esa información. Entonces, cuando ellos son datos concretos que pasamos para que se procesen, entonces se llaman argumentos. Aquí está demasiado genérico. Ahora veremos algún ejemplo concreto y veremos muchísimos a lo largo del curso, pero indicar que el modo en el cual tenemos que declarar los parámetros es exactamente el mismo que usamos para declarar una variable. Así que si queremos que tenga un primer parámetro que sea un entero, pues tendremos que poner int y el nombre que queramos darle a esa variable, a ese parámetro en este caso. Si queremos que tenga más de un parámetro, cada uno de ellos tiene que estar separado por comas. En un momento lo vemos. Y por último, después del nombre, el cuerpo, que ya dijimos en varias ocasiones que va siempre entre las llaves de apertura y cierre, y que contiene todas las declaraciones que se van a ejecutar cuando el método sea llamado. Antes de ver algún ejemplo concreto, otra advertencia importante, otra importante diferencia entre C# y otros lenguajes cercanos como C, como C++ o como Microsoft Visual Basic, por ejemplo. Y es que C# no soporta, no admite los métodos globales. Tenemos que escribir los métodos siempre dentro de una clase. En otros lenguajes de programación se pueden crear métodos que son aplicables posteriormente en cualquier clase.
En este caso, si Sharp no lo permite, siempre es obligatorio primero crear una clase y después dentro de esa clase, y por lo tanto con un alcance dentro de la propia clase, es donde podemos ir declarando todos los métodos que necesitemos. Veamos ahora dos ejemplos muy sencillos de declaración de métodos, que son los que tenemos aquí en pantalla. El primero es la declaración de un método al que llamamos sumar valores, que nos devuelve un resultado int y que toma dos parámetros, un integer que tiene como nombre lado isc y otro integer que tiene como nombre lado der. Observa cómo van separados por una coma. Y el segundo ejemplo es la declaración de un método al que hemos llamado mostrar resultado, que no devuelve ningún valor. Por tanto, hemos usado la palabra clave void y tiene un parámetro único de tipo integer y de nombre respuesta. Recuerda, por tanto, el uso que tiene, la utilidad que tiene la palabra clave void. Si has programado antes en Visual Basic, puede que veas aquí la diferencia que existe respecto a ese otro lenguaje, porque en Visual Basic los métodos que devuelven un resultado o que no lo devuelven tienen un nombre distinto. Cuando devuelve un valor se le llama una función, cuando no devuelve un valor es un procedimiento o una subrutina. En el caso de C# no es así, son métodos, pero justo como indica eso, es mediante el uso de la palabra clave void. Cuando usamos void significa que no va a devolver ningún resultado. Ya digo que iremos viendo a lo largo del curso muchos ejemplos concretos. Si devuelve algún resultado, tenemos que indicar el tipo de dato que va a devolver. Nos paramos ahora un poco más en ver cómo devolver datos desde un método. Si queremos que un método devuelva información, por tanto que su tipo de retorno no sea void, tenemos que incluir una declaración return al final del procesamiento en el cuerpo del método. Una declaración return consiste en el uso de la palabra clave return seguida por una expresión que especifica el valor retornado y finaliza con un punto y coma, como todas las declaraciones. El tipo de dato que da como resultado la expresión tiene que ser el mismo que el tipo que especificamos cuando declaramos el método. Aquí en este caso es un integer. Aquí no es necesario ponerlo porque obligatoriamente tiene que ser un integer. Si no es así, entonces el programa no podrá compilarse. Este que vemos aquí es un ejemplo funcional del uso de return. Se devolvería, cuando se llegue en la declaración aquí return, el resultado de sumar los dos parámetros que hay que pasar cuando se llame a este método. Ese valor es el que se le devuelve a el método, al lugar desde el programa desde donde se ha llamado a este método, y posteriormente allí se podrá llevar a cabo cualquier tipo de operación o de actividad que queramos con este dato. Esta declaración return usualmente en la mayor parte de las ocasiones se pone al final del método porque hace que el método finalice y controla el retorno a la declaración que ha llamado al método. Lo veremos en algún ejemplo funcional. Por lo tanto, cuando se encuentra un método con return, inmediatamente se sale de la ejecución y se vuelve al lugar desde donde se llamó al método. Si no lo ponemos al final, el resto del código que venga después del return no se va a ejecutar, porque con return recuerda que se sale del método y se vuelve. En caso de que eso ocurra, si aquí tuviéramos alguna otra declaración después de return, el compilador, en este caso Visual Studio 2012, ya nos advertiría de esa situación. ¿Tiene sentido que return no esté al final de un método? Desde luego que sí. Veremos
a lo largo del curso bastantes ocasiones, por ejemplo, con condicionales o con loops, por ejemplo, con condicionales, y queremos que cuando se cumpla una condición, pues que se ejecute algo y que se salga, por tanto, un return. Si no se cumple esa condición, lo veremos cuando estudiemos los condicionales, entonces ese trozo de código no se ejecuta, se pasa a la siguiente condición. Y así en cada situación sabemos que cuando se cumple una condición, se ejecuta la declaración que incluya, pero aparte con el return nos aseguramos que se deje de ejecutar todas las demás. Con los loops también puede hacerse, lo veremos en su momento. Por ejemplo, el loop while es muy común que en un determinado momento usemos el return para terminar cuando se cumpla. Esto explica el por qué return se puede utilizar incluso con métodos que no van a devolver ningún resultado. Lo vemos en este otro ejemplo del uso de void. Aquí, como vemos, utilizamos la palabra clave void y por lo tanto ya sabemos que significa que no va a devolver ningún valor cuando se acabe de ejecutar. Sin embargo, queremos que en un determinado momento finalice, para lo que decíamos antes con condicionales, por ejemplo. Pues podemos hacerlo sin expresión, simplemente poniendo return y punto y coma. Esto significa que cuando llegue aquí, el compilador, cuando se esté llevando a cabo la ejecución del método, finalizará y volverá al sitio desde el cual ha sido llamado. Ya digo que puede ser muy común, por ejemplo, con condicionales, para estar seguros en un determinado momento que se va a salir después de que se cumpla alguna condición, sin que sea necesario para ello que devuelva resultados. Desde luego, en muchos métodos no es necesario poner return, porque desde luego el método finaliza y vuelve al sitio desde el que se llamó cuando llega al final, cuando se encuentra con la llave de cierre. Lo que pasa es que hay programadores que consideran que no es un modo elegante de escribir código, que el return debe incluirse siempre. En fin, eso ya es opinable, ni siquiera está en las convenciones, pero entendiendo la función que tiene return, pues bueno, eso ya es un problema menor. Vamos ahora a volver al taller de trabajo. Vamos a abrir Visual Studio 2012 y vamos a llevar a cabo una serie de modificaciones en el proyecto que utilizamos en el video tutorial anterior, mejorando esa versión mediante el uso de unos cuantos métodos que nos permitan profundizar en todo lo que acabamos de decir ahora. Vamos a abrir el archivo métodos sln que irá en el proyecto métodos junto con este vídeo tutorial. Si lo ejecutamos, vamos a estar debugging, vemos que el resultado en pantalla es igual que el que utilizamos en el anterior vídeo tutorial. Vamos a cerrarlo y por alguno de los métodos que ya sabemos abrimos el archivo main window XAML cs. Y dentro del código empezamos por buscar el método addValues que aquí podemos ver. Este método contiene dos declaraciones. De momento no te preocupes por la palabra clave private, que veremos en detalle en su momento en el curso. La primera declaración muestra el cálculo que se va a llevar a cabo dentro de la caja de texto de nombre expresión que aparece en el formulario. Y los valores de los parámetros left hand side y right hand side son convertidos a string mediante el uso del método toString que ya conocemos, y llevamos a cabo la concatenación entre ambos usando el operador más, que también ya conocemos. Y la segunda declaración usa de nuevo el operador más, pero aquí estamos usando la versión integer de este operador, que ya sabemos lo que hace es sumar dos integers, los integers de los parámetros left hand side y right hand side. Y una vez sumados nos devuelve el resultado de esa suma, para lo cual usamos la palabra clave return. Recuerda que si sumamos dos valores int, creamos obligatoriamente otro valor int, otro integer. Así que el tipo de retorno para el método addValues tiene que ser obligatoriamente int.
Si examinas los otros métodos, subtract values, multiply values, divide values o remain values, puedes ver cómo siguen exactamente el mismo patrón. Y el otro método, mostrar resultado, que aquí tenemos, contiene una única declaración que lo que hace es mostrar una representación en string, por lo tanto una conversión a string del parámetro respuesta, y lo muestra dentro de la caja de texto que tiene el nombre de result dentro del formulario. Se trata de un método que no devuelve ningún valor, por tanto el tipo aquí, como vemos, es void. Con esto tenemos definidos los métodos, pero los métodos existen para que en un determinado momento sean llamados, si no, no eran absolutamente nada. Por eso vamos a pararnos ahora en ver cómo se llama a los métodos. Llamamos a un método a través de un nombre para pedirle que lleve a cabo una tarea. Si el método requiere información, como la especificada por sus parámetros, debemos pasarle también esa información. Y si el método devuelve información, que es lo que se especifica en el tipo de retorno cuando definimos el método, entonces tenemos que desarrollar algún modo para poder capturar esa información. Empezamos especificando la sintaxis de la llamada a un método, que es la que aquí podemos ver. Nombre método tiene que coincidir exactamente con el nombre del método al que estamos llamando. Recuerda que C# es un lenguaje case sensitive. La cláusula resultado igual es opcional, porque este es el modo que vamos a utilizar para capturar el retorno del método si lo hubiera. Lo que nos devuelva el método lo guardamos en esta variable. Si el método es void, es decir, si no nos devuelve un valor, entonces tenemos que omitir esta cláusula resultado igual de la declaración. Ten en cuenta que si no especificamos esta cláusula y el método nos devuelve algún valor, el método se va a ejecutar igual bien cuando lo llamemos, pero el valor de retorno se pierde. Y por último, lista argumentos provee la información que el método acepta. Debemos pasar un argumento para cada uno de los parámetros que existen en la declaración del método. Y el valor de cada argumento tiene que ser compatible con el tipo de su parámetro correspondiente. Ya dijimos en su momento que cuando declaramos la información que hay que pasarle al método se llaman parámetros. Cuando lo llamamos, la información que hay que pasarle al método se llama argumentos. Y los argumentos tienen que tener, desde luego, el mismo tipo que tienen los parámetros. Y si el método que estamos llamando tiene dos o más parámetros, debemos separar los argumentos con comas. Y también importante, recuerda que los paréntesis cuando llamamos a un método son obligatorios, incluso aunque el método no necesite argumentos, los paréntesis hay que ponerlos igual. Para clarificar un poco todo esto que acabamos de decir, vamos a volver a echarle un vistazo a la declaración de un método, por ejemplo esta que vemos aquí. Este método sumar valores tiene dos parámetros de tipo integer, por tanto cuando lo llamemos tendremos que pasarle dos argumentos integer que irán separados por comas. Un ejemplo de una llamada correcta a este método sería la que aquí vemos. Aquí estamos utilizando valores literales, dos integer que pasamos directamente, pero desde luego también podríamos sustituirlos con nombres de variables que contengan tipo de datos int. Los
valores de las variables son los que al final se le pasarán al método como argumentos. De nuevo, un ejemplo de su utilización es el que vemos aquí, y sería también totalmente correcto esta llamada a el método sumar valores. Si intentamos llamar a este método o a cualquier método sin cumplir estas normas, tendremos errores. Lo podemos ver en algún ejemplo concreto con la causa del error. En este primer ejemplo dará error porque no ponemos los paréntesis, que ya dijimos que son obligatorios. Este segundo da error porque, aunque lleva los paréntesis, se trata de un método que es necesario pasarle argumentos, ya que tiene dos parámetros, por tanto también nos devuelve error. Este también da error porque le pasamos solo un parámetro cuando son obligatorios dos. Y este da error porque le pasamos dos parámetros, pero son del tipo diferente a el tipo de los parámetros. Le pasamos aquí dos argumentos que son string, cuando los parámetros indican que tiene que ser integer, y recuerda que obligatoriamente tienen que ser del mismo tipo. Volvemos a Visual Studio y vemos en una aplicación real la llamada a métodos. Aquí estamos de nuevo dentro del proyecto y en el archivo main window xampp.cs. Empieza por localizar el método calculateClick y observa las dos primeras declaraciones que se encuentran después de la palabra clave try y esta llave de apertura. Sobre el uso de try lo veremos más en detalle en su momento dentro del curso. Estas dos declaraciones declaran dos variables de tipo integer. Una se llama let hand side y la otra se llama right hand side, y observa el modo en el que las dos variables son inicializadas. En ambos casos utilizamos el método parse de la clase systemInt32. System es un namespace y int32 es el nombre de la clase de ese namespace. Ya hemos visto este método antes. Toma un único parámetro string y lo convierte en un valor integer. Recuerda que esto, y lo que veremos dentro de un momento con el uso de toString, lo que hace es permitirnos cambiar entre tipos de datos que se recuperan de campos de un formulario. Recuperamos un string, lo convertimos en un integer, llevamos a cabo operaciones con él y posteriormente para volver a mostrarlo en una caja de texto lo convertimos otra vez en un string. Ahora aquí lo que hacemos con systemInt32 parse, mediante el uso de este método parse, es convertir un string en un integer. Porque lo que hacen justo estas dos líneas de código es tomar lo que el usuario haya escrito en los controles de la caja de texto, que se llaman LHS operand y RHS operand, y los convierte en valores para poder operar con ellos. Ahora céntrate en la cuarta declaración del método, la que se llama calculateValue, que aparece después de la declaración if y otra llave de apertura. Es aquí donde podemos ver en acción la llamada a un método. Aquí, como vemos, lo que hacemos es guardar en una variable a la que le llamamos calculateValue la llamada al método addValues. Y justo a addValues lo que hacemos es pasarle como argumentos los valores que tenemos en letHandSide y rightHandSide, que son por tanto los dos integers que hemos convertido en las dos primeras declaraciones de esta parte del código. Y ya sabemos, porque lo hemos visto, que lo que hace el método addValues es sumar los dos valores que le pasamos como parámetros. Lo mismo con subtractValues o los otros, que hacen restar, multiplicar o lo que sea. Por lo tanto, a partir de esta declaración en la que hacemos la llamada a un método pasándole unos argumentos, vamos a tener la suma de estos dos valores dentro de una variable a la que llamamos calculateValue. Y ahora
nos paramos un momento en la siguiente declaración, en la declaración mostrar el resultado, esta que vemos aquí, que de nuevo es una llamada a un método. Llamamos al método mostrar resultado y como valor le pasamos el que tenemos guardado en la variable calculate value. Este método mostrar resultado, tal como lo vemos aquí escrito, no devuelve ningún valor. Es un método que ya vimos antes, pero si lo volvemos a localizar ahora, aquí lo tenemos, contiene una única declaración. Ya vemos cuando lo creamos que le indicamos void, por lo tanto no devuelve nada. Y es aquí donde ahora lo que hacemos es que se muestre en una caja de texto llamada result la respuesta, que es lo que se devuelve convertido a un string. Ahora aquí es donde usamos toString para convertir en este caso la suma que nos devuelve el método addValues en un string para mostrar en pantalla. Aquí tienes el formulario, yo creo que tiene que quedar más que claro. Aquí se van a escribir dos strings y posteriormente se lleva a cabo la operación cuando estos strings se convierten en integers y posteriormente se muestra el resultado de la operación que se lleve a cabo aquí en el resultado en un nuevo campo de texto. Observa también cómo el método toString, aunque no hay que pasarle ningún argumento, lleva los paréntesis de apertura y cierre, que recuerda que son obligatorios. Pues con lo visto hasta aquí ya tenemos que saber, tiene que estar claro cómo crear métodos y cómo llamar a esos métodos de distintos modos. Ahora nos queda por ver respecto a este tema los alcances, cómo podemos aplicar distintos alcances a los métodos, pero vamos a dejarlo para el próximo video tutorial. De momento quedamos aquí hoy, nada más. Os habló Jesús Conde, nos vemos.